Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches, queridos compatriotas que nos escuchan en esta transmisión nacional a través de la radio y televisión de nuestra patria. Hoy estamos conmemorando los 200 años del inicio de la campaña admirable dirigida de manera victoriosa por ese gigante de todos los siglos, nuestro general en jefe, libertador Simón Bolívar. Y qué mejor oportunidad esta noche de Caracas, hoy 14 de mayo del año 2013, para cumplir con una misión que nos dejara el creador de toda esta obra, el comandante supremo Hugo Chávez, de inaugurar solemne y oficialmente el mausoleo en homenaje al libertador de los pueblos de la América. Querido compañero Diosdado Cabello Rondón, camarada, querida ciudadana Adelina González, presidenta del Poder Ciudadano y Contralora General de la República, querida ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, querida ciudadana Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, querida camarada, compatriota y esposa Cilia Flores, primera combatiente de nuestra patria, compañero ciudadano y camarada Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, vicepresidente de gobierno, querido profesor Jorge Giordani, Héctor Rodríguez, compañero Rafael Ramírez, Elías Jagua, ministras, ministros, compañeros del alto mando militar, comandante del Comando Estratégico Operacional, Mayor General Wilmer Barriento, comandante de los 4 componentes, comandante general de las Milicias Nacional Bolivariana, profesor, maestro, Mayor General Pérez Arcay, compañeros y compañeras, hermanos, soldados de la patria de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ejército de este libertador de siglos, embajadores, embajadoras presentes, querido embajador de nuestra hermana República del Perú, a quien hemos colocado, dado que parte, luego del extraordinario servicio que hizo a la República del Perú aquí, en la cuna del libertador Bolívar, en Caracas, representando a su digno pueblo y a su digno gobierno, le hemos impuesto la orden Francisco de Miranda en su primera clase. A usted, querido compañero y ciudadano de la patria grande, Luis Enrique Martín Raigada Sousa. A usted, a su familia, a su esposa, a sus hijos y al Perú, con esta condecoración, hoy día de patria grande, hoy día de Bolívar, queremos ratificarle el amor de todos los siglos que tuvieron
nuestros libertadores y que tenemos nosotros en nombre de Bolívar de Sucre y de tanta lucha, tanto sacrificio, tanta sangre derramada para que nosotros tengamos un solo destino, pueblos hermanos, gobiernos hermanos, futuro común, futuro cierto. Bueno, queridos compatriotas de toda nuestra patria, ha sido una reflexión convertida en discurso de nuestro compañero profesor Pedro Calzadilla, ministro de Educación Universitaria, que de una manera, pudiéramos decir, cronológica, analítica y profunda, nos ha paseado por la historia reaprendida, por la verdad histórica reescrita, por la verdad histórica descubierta y resurrecta, que reconstruyó con su genio de pedagogo, de maestro de pueblos, nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Bolívar, en el pasar de los siglos, de los tiempos, luego de la imposición de la República Oligárquica en 1830, con la traición de Páez al proyecto del Libertador y la separación de Colombia, la original, Colombia, la de Bolívar. Bolívar ciertamente siempre estuvo en el corazón del pueblo. El Bolívar indio, el Bolívar negro, el Bolívar mestizo, el Bolívar pueblo, el Bolívar lucha, el Bolívar futuro siempre estuvo latente en el siglo XIX, en el siglo XX. Todas las generaciones de hombres y mujeres que se levantaron en esta patria buscando la igualdad, la justicia, la democracia, la libertad, siempre llevaron a Bolívar como su estandarte, como su causa, como su lucha. Siempre estuvo Bolívar. Estuvo en Zamora, cuando en 1848, apenas 6 años después de que llegó sus restos aquí a Caracas, no aguantaba la oligarquía, la presión del amor popular, y tuvieron que traerse a Bolívar para enmascararlo, para convertirlo en mármol y en bronce y tratar de seguir engañando al pueblo con el nombre de Bolívar. Pero en 1848, un joven catire, bigotudo él, salió de ahí de Cuba, 1848, y se alzó en armas, insurrecto con los campesinos, con los indios, con los pobres de la tierra, con los patas en el suelo de todas las horas, con nuestros abuelos y abuelas. Se alzaron contra la República Oligárquica. Apenas habían pasado 18 años de la muerte de Bolívar y de la traición. Y ya ese joven, Ezequiel Zamora, llevaba el estandarte de Bolívar, la bandera de Bolívar. Su padre, Alejandro, había sido capitán del ejército de Bolívar y había combatido en Carabobo. Todo el siglo XIX, las causas justas y el siglo XX tuvieron siempre a Bolívar allí, como bandera, como inspiración, como fuerza. Pero también hay que decir que no solo convirtieron la oligarquía y luego la burguesía en el siglo XX a Bolívar en mármol y bronce, sino que comenzaron a deformar la historia y trataron históricamente de apagar la lucha de independencia, de formarla, que se olvidara. Fue con la revolución bolivariana, con la insurgencia patriótica del 4 de febrero de 1992, cuando Bolívar comenzó
un largo proceso de resurrección y la historia vino nuevamente viva a estos tiempos. Y la historia se convirtió en pueblo y se convirtió en inspiración concreta para la realización de la justicia en este tiempo. Hablar del siglo XXI y de Bolívar, obligatoriamente para todos los tiempos futuros y para el tiempo presente, será hablar de una figura histórica que supo encarnar la causa del libertador y llevarla hasta las más grandes consecuencias. Hablar de Bolívar en el siglo XXI obligatoriamente es hablar de Hugo Chávez Frías como su gran reivindicador. Es imposible entender la cultura histórica, la cultura política de la Venezuela del presente y de la América Latina y del Caribe del presente sin Hugo Chávez, sin el peso, el papel, la dimensión histórica de Hugo Chávez en la nueva dinámica de la vida de nuestros pueblos. Y sería imposible entender las motivaciones, la estructura del pensamiento político de Hugo Chávez, la estructura del proyecto del socialismo del siglo XXI. Y sería imposible entender la arquitectura de la nueva organización de esta etapa de América Latina y del Caribe sin entender profundamente el espíritu y la estructura del pensamiento de Simón Bolívar. Son dos hombres y dos épocas que lograron hilvanarse, conectarse. Uno logró resumir todas las épocas y luchas en contra de la dominación del Imperio Español, Simón Bolívar, y dijo aquel 4 de julio de 1811, dijo: 300 años de calma no bastan. Pongamos la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. 4 de julio de 1811. Y en esa frase, en ese espíritu, y en su espada libertaria, y en todo su esfuerzo vital, hasta 1830, llevó a su máxima dimensión este proceso en donde recogió las luchas por la dignidad, por la justicia, por la igualdad, en las causas de la República y la independencia que él animó, que lo llevaron a fundar un gran territorio concebido geopolíticamente como un gran territorio de fuerza, como un bloque sólido. Allí están las banderas. Colombia fue el nombre del proyecto. La Colombia que después se confederó con el Perú y que luego llevó a la fundación de Bolivia, de donde debió haberse consolidado una sola nación confederada de repúblicas, una sola unión de repúblicas. Nacieron 6 repúblicas: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. ¿Qué hubiera sido la historia si no se hubiera impuesto la traición, el divisionismo, el lacayismo, los intereses pequeños de las oligarquías terratenientes? Si no se hubiese impuesto los intereses pequeños del egoísmo provinciano de las oligarquías capitalinas, herederas del colonialismo. ¿Qué hubiera sido la historia de nuestras patrias si hubiéramos sido una sola patria grande, fuerte, consolidada?
seguro la historia de toda América Latina y el Caribe fuera otra. Seguro hubiéramos podido consolidar el sueño de la fictionía del Congreso de Panamá. Seguro hubiéramos podido consolidar la independencia y el respeto a este mundo por los imperios en el siglo XIX y en el siglo XX. Dos hombres, dos circunstancias, dos historias. Uno recogió la historia completa de los siglos de lucha contra el colonialismo y logró empinarse y dejar una historia hacia el futuro. Simón Bolívar fue traicionado. Se impuso la traición, se impuso la división, la derrota, la persecución hacia el pueblo bolivariano, la desfiguración de la historia. Se impuso la imposición de los modelos contrarios de lo que era la aspiración de los pueblos que fueron a la guerra. Fueron saqueados los pueblos. Al final, quienes ejecutaron la traición terminaron acumulando las grandes riquezas en tierras y del erario público de la época. Uno por uno nuestros países tuvieron esa historia trágica y triste. La tragedia de la muerte de Bolívar y del asesinato de Sucre fue el inicio de una tragedia histórica de derrota, de regresión, de división, de dominación oligárquica, de miseria generalizada, de esclavitud de nuestros pueblos, de persecución a los hombres y mujeres patriotas y decentes de esas épocas de la historia. Hasta que surgió otro gigante. Todos los gigantes de la historia tienen su explicación por las circunstancias que les toca vivir. La crisis de dominación del Imperio Español puso en ebullición las ideas justas e igualitarias de república e independencia. Y el primero de ellos fue Bolívar, el más capaz, el más inteligente, el que pudo agrupar un proyecto unificador, el que se puso al frente de las tropas, el que no rehuyó el combate, el que estuvo su espada desenvainada en cada circunstancia para defender a los oprimidos, para expulsar al Imperio Español y para no temer a ningún imperio que surgiera en estas tierras. Hasta profeta fue cuando en 1826, frente al conflicto con los ya gobernantes del naciente imperio estadounidense, dijo: lo que nuestras escuelas nos enseñaron y lo que nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de miseria la América en nombre de la libertad. 1826, mucho antes de Marx, Engels, Lenin, de José Martí, mucho antes de los antiimperialistas de allá y los antiimperialistas de acá. Precursor del antiimperialismo patriótico es Bolívar. Hasta que llegó el otro gigante de tiempos históricos y de pueblo. Y se explica por qué surgió Hugo Chávez, cómo surgió también. Ya conocemos su historia de niño campesino, pobre y feliz, con su mamá Rosa, con doña Elena, con su padre, con las circunstancias de su formación primaria, luego con su carácter, con su fuerza. Sabemos el cómo, pero en qué circunstancias se desarrolló ese hombre noble, a veces inocente, puro de sentimientos. Hoy estábamos viendo unas fotografías del teniente y el capitán y el mayor Chávez. Hasta en la postura del cuerpo, en sus ojos, en su rostro, había la dimensión de un niño convertido en hombre y en líder recio, líder militar. Sin lugar a dudas tenía que ser en la Academia Militar de Venezuela, tenía que ser en los cuarteles de nuestro ejército, donde se anidara, donde creciera, donde germinara los valores otra vez de nuestro libertador Simón Bolívar. Allí estaba la reserva moral más grande que nuestra patria pudo cultivar a través de los siglos, en nuestro glorioso ejército nacional.
y las circunstancias de un pueblo de gigantes también. Siempre hubo revolucionarios en todas las épocas y lucharon. ¿Cuántos no lucharon contra dictaduras y contra democracias perniciosas, peores que las dictaduras? ¿Cuántos desaparecidos hubo en la década del 60? ¿Cuántos jóvenes fueron desaparecidos con el sueño de Bolívar, civiles y militares? Más de 3.000. Hay una comisión de la verdad que preside la fiscal Luisa Ortega, que está descubriendo jóvenes, sus huesos, y sus huesos tienen la marca del Libertador. Fueron desaparecidos luego de ser salvajemente torturados. ¿Cuántas generaciones de lucha? ¿Cuánta gente valiosa? Fabricio Ojeda, Alberto Lovera, Américo Silva, Jorge Rodríguez. ¿Cuántos? Pudiéramos nombrar miles. Cada década tiene decenas de revolucionarios, de patriotas, de bolivarianos que supieron insurgir con las banderas más justas de su época. ¿Y por qué Hugo Chávez? ¿Cuáles fueron las circunstancias históricas que llevaron al surgimiento de Hugo Chávez? El Bolívar del siglo XXI, el Libertador del siglo XXI. Las circunstancias de un pueblo que logró despertar. Las circunstancias de un pueblo que entró en ebullición, parecida a la ebullición de la primera década del siglo XIX, que llevó a ver el nacimiento de un Bolívar aquí en Caracas, de un Sucre en Cumaná, de un Mariño, de un Anzoátegui, de un Piar, de un José Félix Rivas, generación luminosa, llena de virtudes. Hugo Chávez es la expresión de un tiempo histórico, donde nuestro pueblo le dio por insurgir nuevamente. Toda la década del 80 y su final, 27 y 28 de febrero del 89, fue una década de insurgencia, de levantamientos pequeños, hasta que se dio el levantamiento general del ya basta, de la rabia generalizada. Y eso impactó directamente en donde estaba la reserva moral, ideológica, ética de la patria. Allí en estos jóvenes, jóvenes militares. Ya la dominación burguesa se había encargado de acabar varias generaciones de dirigentes universitarios, de dirigentes obreros, de dirigentes revolucionarios de esta patria, de dividirlos también, de confundirlos. Mil mecanismos de control y de domesticación ideológica tuvieron sus efectos nefastos en las fuerzas que estaban llamadas a salir y encabezar los cambios revolucionarios. Y las circunstancias históricas obligaron a unos hombres que se formaron para una carrera noble, digna como la militar, a asumir la responsabilidad histórica del despertar de una nueva historia con las banderas de Bolívar. Así se explica el surgimiento de Hugo Chávez como fenómeno histórico que reivindica el ideal y el proyecto original del Libertador y lo trae como proyecto vivo a esta patria del presente. Por eso cuando el compañero Pedro Calzadilla nos pasea de manera tan sencilla, tan clara, tan elocuente, e inclusive tan contundentemente breve, por esta historia de 2 siglos, uno dice, valió la pena
la pedagogía política para la cultura histórica venezolana de Hugo Chávez, porque cuando habla Pedro Calzadilla, no habla Pedro Calzadilla, él habla con la articulación y la coherencia histórica que nos dotó el comandante Hugo Chávez para la comprensión del proceso largo de lucha por la independencia. Es uno de los grandes legados del comandante Hugo Chávez, haberle dado coherencia, fuerza histórica, lo que llaman algunos hilo histórico a los procesos de lucha. Que uno en este siglo XXI, se sienta portaestandarte de la resistencia de Guaycaipuro, que en cada cosa que hacemos uno sienta portaestandarte de las luchas de Bolívar y de Sucre, que uno se sienta Zamora, que uno se sienta Cipriano, que uno se sienta Fabricio, que uno se sienta Jorge Rodríguez. Es el hilo histórico que le da la fuerza y la pasión a un proyecto político con viabilidad concreta en la realidad del presente y del futuro, pero con inspiración histórica. Por eso hemos venido aquí un día como hoy, porque un día como hoy tiene que ser recordado, conmemorado y celebrado. ¿Qué estaría sintiendo hace 200 años en una noche andina como la de hoy el libertador Simón Bolívar? ¿Qué estaría pensando de su destino? ¿Cuáles serían sus planes? El Congreso de la Nueva Granada le había autorizado llegar y liberar Mérida y Trujillo nada más. ¿Cuáles serían sus sentimientos cuando entraba otra vez a la tierra de las provincias, de la provincia de Venezuela? No eran las Provincias Unidas, era la provincia, nuevamente hermanos del Imperio Español, incansable, indoblegable, indestructible, la moral y el deseo de lucha y de victoria del libertador. Así que un día como hoy, cuando hace 200 años, queridos compatriotas, y si a esta hora están despiertos los niños y las niñas, que saben tanto de la historia y aman tanto la historia hoy, nuestros niños y niñas, a ellos les hablamos, a nuestra juventud, a todo nuestro país, pero en especial a los niños y niñas y a la juventud, en donde hay que sembrar la semilla fértil del conocimiento de la historia y del amor a la patria. Por eso es que un día como hoy, 200 años después que se inicia la campaña admirable, solo lo que nos queda es conmemorarla por lo más alto. Hoy se inicia la campaña admirable, desde los Andes venezolanos hasta la Caracas bolivariana. Un 14 de mayo se inició la campaña Relámpago, una guerra relámpago, que llevó al libertador un 23 de mayo en Mérida a ser proclamado por primera vez libertador de Venezuela. Y luego a enrumbar sus tropas, Niquitao, los Horcones, Taguanes, sus tropas libertadoras ya hacia Caracas. Un 6 de agosto entró victorioso aquí en esta Caracas hermosa, y este pueblo salió a recibirlo como su libertador, como su líder, con su espada invicta, como siempre. Y un 14 de octubre, luego de consolidar las tropas y el gobierno, la Municipalidad de Caracas le otorgó ya oficialmente por primera vez, el 14 de octubre del año 1813, el título de Libertador de Venezuela. Y allí lo marcó para la historia que vendría. Qué genialidad y qué fuerza la de estos dos grandes de la historia. Uno inició un camino, lo llenó de victorias, lo llenó de un proyecto,
histórico para todo un continente. Ellos no pensaban, o el Libertador no pensaba, en espacios reducidos de las antiguas colonias. Él había roto en su mente las cadenas de quienes mantuvieron el concepto colonial de provincia, aunque le llamaran república. Aún hoy ese concepto está en las burguesías y oligarquías de nuestros países. Aún hoy se proclama el odio al colombiano, al peruano, al cubano. Aún hoy esas oligarquías proclaman el odio a nuestros pueblos. Y desde afuera, desde otros países, otras oligarquías proclaman el odio al venezolano. Y hay representantes de la oligarquía venezolana que salen a aplaudir y a proclamar el odio contra su propio pueblo, contra su propia patria, a llamar a que se nos intervenga, a llamar a que se nos aísle, se nos bloquee, se nos destruya. Gracias a Dios, a nuestro pueblo y a nuestro comandante Chávez, con la fuerza inmensa que le dejó a la patria, todas esas fuerzas disolventes que tratan de acosar a la República han sido neutralizadas y derrotadas. Y así seguirá siendo. Hoy estamos también recordando y conmemorando, en nombre de ese gigante Hugo Chávez, un hito histórico muy importante. Si bien es cierto, el Libertador inició un camino y dejó un proyecto, nos dejó un cúmulo de luchas y de victorias, nos dejó una moral, una ética, un espíritu de combate, un ejemplo, un orgullo, una identidad, una fuerza por dentro que llevamos los bolivarianos. La traición, la derrota, la regresión, nos costó más de un siglo y medio de pesares, de persecuciones, de saqueo, de atraso a la patria. La patria llegó al siglo XX con 40 años de retardo. Afortunadamente llegamos al siglo XXI con adelanto. No había terminado el siglo XX cuando ya ese olor a pólvora, esa madrugada en que despertamos de golpe, el 4 de febrero, se había transformado en victoria popular, aquel 6 de diciembre de 1998, cuando empezó el siglo XXI venezolano de la mano de un líder nuevo, de un líder reivindicador de los proyectos históricos. Y nosotros hace un mes vivimos un momento que coronó este siglo histórico. Pudo haber sido lo contrario. Y esto tenemos que reflexionarlo con objetividad, quienes estamos en el gobierno, para rectificar lo que hemos hecho mal, para aprender lo que hay que hacer de nuevo y bien, y para construir lo nuevo del ciclo que se ha abierto en Venezuela, y que ya de manera premonitoria nuestro comandante Hugo Chávez anunciaba en aquella campaña heroica de julio, agosto, septiembre y octubre del año pasado, que culminó en una gran victoria de ese comandante invicto que jamás pudo ser derrotado por oligarquías, imperios, ni derechas fascistas, ni de este territorio, ni en ningún lugar del mundo. Invicto comandante de este pueblo glorioso que ha sabido levantarse hacia una nueva historia. Y lo dijimos, y lo hemos repetido, lo dijimos frente al cuerpo de nuestro comandante supremo en los funerales de Estado. No hubo traición, en primer lugar, de sus compañeros de lucha. Ni habrá traición. No hubo ni lo habrá. Hubo lealtad suprema hasta el último suspiro de la vida de nuestro comandante supremo. Lealtad absoluta. Y hemos dicho que habrá lealtad inclusive más allá de esta vida que nos ha tocado vivir.
solo puede haber frente a un hombre que dio su vida y que nos entregó puro amor, verdadero, del más puro que se pueda conocer, como fue el amor que nos dio Hugo Chávez a nuestro pueblo y a nuestra historia. Solo puede haber lealtad, lealtad, lealtad del corazón, lealtad de vida, lealtad jurada, lealtad comprobada. Y porque hubo lealtad de sus compañeros de lucha, de todo un pueblo que lo acompañó por millones hasta su última morada, es que no hubo derrota ni hubo regresión. Y el proyecto rescatado del original de Bolívar, en pleno desarrollo de nueva independencia, de construcción del socialismo, de la verdadera democracia, ha continuado, ha trascendido la vida física del gigante. Eso no fue siempre así en nuestra historia. Y quien revise la historia de pueblos que se alzaron en revoluciones en otros territorios, podrá comprobar que es casi una excepción histórica lo que estamos viviendo. Casi una excepción histórica, porque a los grandes líderes les sucedieron la traición de los suyos en primer lugar. Hoy estábamos hablando de la historia de Egipto y de uno de sus grandes líderes, Nasser. Y a Nasser no habían terminado de enterrarlo y ya estaban entregándose en los brazos del imperialismo quienes lo sucedieron en el mando político, en el mando militar de esa gigantesca y extraordinaria república del mundo árabe. Para poner un ejemplo que estábamos evaluando ahorita recientemente. Pudiéramos poner varios ejemplos en nuestra historia latinoamericana también. Es casi una excepción histórica que no haya habido traición a un proyecto revolucionario, profundamente y radicalmente revolucionario como el de Hugo Chávez. Y que hayamos mantenido la cohesión, la unión de la dirección política, a pesar de los ataques que se han retomado. Ustedes han visto cómo la oligarquía, con una línea fina, nuevamente apunta su mira hacia Diosdado y hacia mí. No podemos nosotros dejar pasar eso así, como que no pasa nada. Cuando nos atacan y dicen que nosotros nos odiamos, que tenemos una guerra a cuchillo, ustedes saben cuál es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es que haya desmoralización, el objetivo es promover la división, el objetivo es halagarle el ego a cualquier que ande por allí y se crea con derecho a dividir las fuerzas revolucionarias. Bueno, porque Diosdado y Nicolás se están matando a cuchillo. El objetivo es, puede sonar macabro, tratar de eliminar físicamente a alguno de los dos y echarle la culpa al otro. Objetivos perversos y macabros como los intereses y sentimientos de quienes están detrás de esos planes. Pues esos planes los seguiremos derrotando, porque el compañero Diosdado, mi persona y todo el equipo de dirección política y todo este gobierno y toda la dirección del PSUV, del Gran Polo Patriótico, estamos hoy más cohesionados, hermanados, unidos en el amor al comandante Chávez, unidos en el amor a nuestra patria, a nuestro pueblo que nunca. Así nos encontrarán, miren, como un solo puño. Y nosotros sabremos defender con lealtad, con honor, el legado del comandante Chávez, como lo hemos defendido hasta ahora. Estas campañas de intriga lo que hace es elevar nuestra motivación para defenderlo aún más, aún más. Así que esta
batalla que nos ha tocado enfrentar tuvo un momento histórico hace un mes exactamente. Ya los balances se han discutido, sacado. Cada quien sabe exactamente el acontecimiento histórico que vivimos hace un mes, un 14 de abril, hace un mes exactamente. Por esta hora más o menos, nuestro pueblo estaba conociendo el veredicto de la soberanía popular. Fue una batalla compleja, dura, y fue una victoria heroica de un pueblo que perdió a su líder, de un pueblo que no había pasado todavía los días contados en horas de la tristeza y dolor profundo, en un proceso complejo de un líder insustituible por su tamaño moral, político, por su impacto histórico, por su sabiduría, por su capacidad de conducción. Y el pueblo venezolano, en una prueba que crecerá en su dimensión histórica mientras más se evalúe, el pueblo venezolano no traicionó el legado de Hugo Chávez. El pueblo venezolano dio un paso al frente y dijo: la revolución bolivariana continúa. La revolución bolivariana debe ser el destino de esta patria en lo que resta del siglo XXI y más adelante. Pero fue una batalla durísima, muy compleja, que puso en riesgo la continuación del proyecto resucitado y rescatado. Cada quien que reflexione y saque sus propias conclusiones. Estuvimos otra vez en la misma dicotomía histórica: o lealtad, victoria y futuro, o traición, derrota y regresión. Fue la dicotomía que decidió nuestro pueblo de manera heroica hace un mes exactamente. Por eso, en este acto de reafirmación del proyecto de Bolívar, nosotros hoy, a 200 años de la campaña admirable, queremos hacerle un llamado a todo el pueblo, a todo nuestro país, para que asumamos con visión de amplia tolerancia, para que asumamos con amor a la patria. La patria son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra comunidad, nuestro pueblo. Que asumamos el compromiso de consolidar nuestro país como un país verdaderamente libre e independiente, como un país de vocación bolivariana, latinoamericanista y caribeña, como un país de democracia libre, fortalecida, donde se tolere la opinión del otro y no se le agreda, no se le etiquete, no se le persiga, de un país de una economía próspera, cada vez más estable, de un país con una sociedad de iguales, de esfuerzo, de trabajo, de respeto. Hoy, a 200 años de la campaña admirable, tiene más vigencia que nunca el llamado del Libertador a construir y cohesionar la identidad de la Venezuela auténtica, de la Venezuela bolivariana, de la Venezuela cuna de los libertadores. Si alguna tarea cumplió el Libertador en ese periodo entre 1813 y 1814, durante la campaña admirable, en junio, con el decreto de guerra-muerte, entre otras acciones, era cohesionar la identidad de los que nos reconocíamos, y nos tenemos que reconocer. Nos reconocíamos en esa época como amantes de la idea de una Venezuela libre e independiente, y en esta época
como amantes de una Venezuela próspera, segura, democrática, socialista, el ideal supremo del libertador Simón Bolívar y del comandante supremo Hugo Chávez. Ese es el llamado que nosotros hacemos a toda Venezuela, al trabajo, al esfuerzo, a la unión verdadera, a la superación de odios que pudieran incubar quienes están interesados en dividir esta patria, como aquellos que dividieron lo que tuvo que haber sido una sola república. Una sola bandera es la nuestra, amarillo, azul y rojo. Una sola causa, la de Bolívar. Una sola inspiración profunda, el amor al pueblo venezolano. Y un proyecto, el proyecto de la Constitución de la patria democrática, el sueño del gigante del siglo XXI, Hugo Chávez. Así que, compañeros, compatriotas, ha sido muy oportuno que esta noche hayamos venido aquí a sentir la energía del fundador de todo, del creador, del alfarero de repúblicas. Aquí están sus restos. Hoy podemos decir con absoluta seguridad, gracias a la tarea histórica de investigación, qué cosa, ¿verdad? Una tarea que se planteó el comandante Chávez y pudo cumplir. Gracias al esfuerzo de varios ministros, en especial el compañero Elías Agua, que como vicepresidente ejecutivo presidió la comisión que comprobó que los restos que nosotros aquí honramos son exactamente los de nuestro libertador Simón Bolívar. Ya no hay duda histórica y ahora están aquí conservados científicamente, no solo con dignidad, sino con seguridad científica. Allí reposan. Si abriéramos el sarcófago, encontraríamos una urna de un polímero que crea una estructura parecida al cristal, y allí están los restos, que como decía el comandante Chávez, todavía hablan. Todavía hablan esos huesos, y hablan por la América. Ahí está el sarcófago, como lo pidió Andrés Eloy Blanco, el poeta de todas las edades, cumanés también, igual que Sucre, de Cumaná, de todas las edades, Andrés Eloy Blanco. Aquí está, como él lo dijera en la constituyente del 47, sarcófago con madera caoba de Barinas, madera de la tierra original donde parieron a nuestro comandante supremo. El oro de Guayana, ahí están los laureles y las insignias del gigante eterno, SB. Simón Bolívar, que sigue sonando grande, sigue sonando como un estruendo el nombre de Bolívar. No solo los ejércitos imperiales del antiguo imperio español huían en Ayacucho cuando supieron que venían las tropas libertadoras al mando de Sucre, porque la oligarquía bogotana impidió que fuera el propio libertador que culminara la obra de redención de la América. No solo huyeron cuando escucharon y vieron al frente de la caballería a Simón Bolívar en Junín, en Pichincha. Todavía hoy, así como el eco de este mausoleo, todavía suena como un eco de terror a los imperios del mundo cuando suena el nombre de Simón Bolívar, y más aún si se acompaña del nombre de Hugo Chávez. Suenan a pueblos libertarios, insurrectos,
Así que hoy dejamos completada la misión que dejara el comandante Hugo Chávez, en la cual se empeñó. Felicitamos a los compañeros que dirigieron toda esta obra histórica hermosa, y hoy podemos saber que está nuestro libertador, con la madera de nuestra tierra venezolana, con el oro de Guayana, con los diamantes de Guayana, hecho por carpinteros, con las manos del carpintero y del obrero y la obrera venezolana. Y este mausoleo, que ahora va a estar abierto para que nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes, nuestro pueblo pueda entrar. Digno mausoleo para quien lo dio todo. Podemos decirle, comandante Hugo Chávez, sus compañeros e hijos, misión cumplida. Aquí dejamos abierto e inaugurado hoy, 200 años después de iniciada la campaña admirable, en nombre del Libertador y de usted y de todo nuestro pueblo, para la historia de los siglos futuros, este mausoleo de dignidad, para que repose aquí y sea observado y sea visitado por los pueblos del mundo, nuestro gigante Simón Bolívar. Así que hoy cumplimos con honor esta tarea que el comandante Hugo Chávez hubiera querido cumplir él, hubiera querido experimentar. Grandes retos y tareas tiene nuestra patria para los años futuros, pero luego que uno revisa la historia de luchas, luego que uno revisa las ideas luminosas de estos dos gigantes, bueno, no puede haber otra conclusión. El destino de nuestro pueblo y de nuestra revolución es uno solo. Está escrito, el destino de ser un pueblo independiente y libre. No habrá imperio posible que someta a nuestro pueblo, jamás ni nunca. El destino de este pueblo seguirá siendo el tuyo, Bolívar, el tuyo, Hugo Chávez, la victoria perpetua, la victoria eterna sobre los enemigos de la patria. Así será, por hoy y por siempre, a 200 años de la campaña admirable. Muchas gracias, queridos compatriotas. Independencia y patria socialista. Bolívar vive, Chávez vive, hasta la victoria siempre. Muchas gracias a todos y a todas en sus hogares, en toda Venezuela, y bueno, que se conmemore por lo alto los 200 años de la campaña admirable. Muchas gracias. Retirada del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, continuamos en los espacios del Panteón Nacional, donde el presidente Nicolás Maduro ha inaugurado formalmente el nuevo panteón y el nuevo mausoleo del libertador Simón Bolívar.